amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza... Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, miércoles 15 de enero, es un día muy importante, extremadamente importante. Nosotros... tenemos pues una fraseología referida al tema de la educación como parte fundamental del proceso de construcción de país y del maestro como figura, etcétera, etcétera. Pero rara vez, muy rara vez, esa fraseología, ese discurso se corresponde con una práctica social de estima de la condición del maestro y de valoración de la educación como proceso sustantivo dentro del conjunto de esfuerzos de la construcción de país. Hoy es 15 de enero, Día del Maestro, y yo, sin hacer abstracción, por supuesto, de la gran cantidad de temas que hay en la agenda nacional y lo que ocurre en el mundo que nos afecta de forma directa o indirecta. Claro que sí, claro que hay una agenda muy importante y aquí lo vamos a tratar en el curso del día de hoy. Pero este primer segmento del programa yo quiero pedirles a ustedes que comprendan, que vean su propia historia como personas y como familia y comprendan que quizás la agresión más brutal que hemos sufrido como país es precisamente la desvalorización del trabajo. Y para desvalorizar el trabajo, destruyeron la educación. ¿Cuál era el propósito de cualquier padre de familia en los últimos 90 años en Venezuela, cuando se produjo el éxodo del campo a la ciudad? Los pobres rurales se vinieron a la ciudad a convertirse en pobres urbanos y se partieron el lomo para que por lo menos un hijo se graduara en la universidad, porque con ese hijo graduado en la universidad, toda la familia daba el salto a la clase media. Esa es la historia de todos nosotros, o de casi todos. Bueno, ¿qué ocurre cuando en una estructura económica y social ocurre que el bachaquero gana más, percibe más dinero y tiene más estima social que el doctor con 3 doctorados, que es profesor a tiempo completo en la universidad más prestigiosa del país? ¿Qué ocurre? Bueno, que ningún niño, ningún muchacho quiere entonces hacer ese tránsito de la búsqueda del conocimiento para mejorar su calificación y su capacitación. Se destruye el trabajo como valor, se destruye la educación como proceso. Por eso es que hoy, Día del Maestro, no es para nosotros un día ritual. Es parte fundamental del proceso de construcción de país. Tenemos en línea por eso, no a cualquier maestro. Tenemos a Rafael Peña. Rafael Peña es director de la Escuela Técnica San José Obrero, que queda en el barrio La Cumbre de Antímano. Allá, en medio de toda precariedad, está esta institución modelo, que es un rayo de luz, es un rayo de esperanza. Allí, como dice Fe y Alegría, donde se cabe el asfalto. Bueno, allí donde se cabe el asfalto es donde trabaja Rafael Peña, y a Rafael Peña queremos preguntarle precisamente eso: ¿qué significa el Día del Maestro en la presente circunstancia venezolana, en la presente circunstancia de lucha de nuestra sociedad por sobrevivir como proyecto nacional? Rafael, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Chugo. Quiero reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad que me das de ser un vocero para honrar, para agradecer y para reconocer la labor de muchísimos colegas que todavía seguimos convencidos de la educación, que seguimos convencidos de mostrar lo mejor que tenemos para sacar este país adelante, porque ha sido Fe y Alegría este año cumple 65 años de historia en el mundo, en 23 países que nos encontramos, y nuestro lema ha sido, a través de la educación, poder transformar esas realidades sociales y dar lo mejor que nosotros tenemos.
en este año, en este contexto que me está diciendo, realmente en el que vivimos nos encontramos en contextos bien duros, bien adversos, de muchas dificultades que en el día tenemos que sobreponernos en las escuelas, en los barrios, en los caseríos, en donde nos encontramos para poder llevar un rayo de esperanza, de confianza, de luz a nuestros muchachos, a nuestros representantes, y como tú decías en la introducción, a cada padre de familia que está convencido, que quiere brindar a su hijo lo mejor, lo que no tuvo, lo que no pudo, pero que con esfuerzo fue logrando, ¿no? Yo quisiera en este momento decir, reconocer y valorar y agradecer a todos los que todavía nos mantenemos en nuestros espacios educativos, a todos los docentes que todavía estamos dando lo mejor de nosotros. Yo en estos días pensaba cómo en este contexto que nos encontramos de dificultad, cómo seguir animando, en este contexto que nos encontramos donde muchos docentes están renunciando, no porque no les guste su profesión, sino porque realmente la realidad los está arropando a ellos, preparando a su familia, lo que tienen hijos, para la medicina, para el comer, para alimentarse, para poder sostener a la familia. Yo decía, que pudiera yo comentar a mis colegas para seguir animando en esta situación. Yo me vas a perdonar, pero quisiera aprovechar este momento que me estás dando. Hace como 5 años aproximadamente tú hiciste en este programa una campaña en un contexto de país que lucía también bien duro y bien difícil. Y hasta el último día en ese programa, en esa campaña que tú estás realizando, tenía una persona para mí brillante que admiro muchísimo, que es el politólogo, se me fue el nombre ahorita, yo lo tenía en la mente, que él comentó contigo una fábula maravillosa del colibrí, y hacía mención que en ese bosque... Se fue Laureano Márquez. Sí, gracias por recordármelo. Había un bosque el cual se estaba incendiando y había un colibrí, mientras muchos huían y se iban, había ese colibrí que en su pico iba buscando y trayendo agua para apagar el bosque. Mientras algunos se iban, él convencido de que su razón de ser, su esencia, lo que es, era lo que el bosque le había... lo que el bosque representaba, porque era su esencia, su pasión, su amor, lo que sabía hacer. Fue intentando apagar el bosque, y aunque sabía que era difícil y era muy complicado, fue animando, otros lo fueron viendo, otros fueron contagiándose de eso. Yo hoy quiero retomar esa historia, porque en medio de todo este drama que nosotros vivimos, en medio de esta educación compleja, emergencia educativa compleja que nosotros nos encontramos, todavía, gracias a Dios, habemos muchos colibrí en muchísimas partes de Venezuela, no solo en Colegio de Fe y Alegría, pero que vemos muchísimos colibrí que estamos dando lo mejor de nosotros, porque estamos convencidos, estamos decididos, somos valientes para seguir luchando por esta educación, para dar lo mejor, para transformar esa realidad, para brindar a estos chamos de espacios y de lugares adversos, de dificultad, que lo arropa esta realidad, que lo traga de cierto modo, de una manera drástica, nosotros seguir estando aportando ahí. Yo hoy quiero invitar, porque cada chamo que está en un espacio educativo sienta el valor de lo que es prepararse. A lo mejor ahorita no lo ve y eso es una realidad. Vemos chamos que no ven esa realidad, que piensan que no bien trabajar como mototaxi o estar como recolector en los autobuses puede tener un ingreso inmediato, porque hay una realidad familiar a la cual tiene que ayudar. Pero quiero como insistir que cada chamo se prepare, estudie, reconozca en cada docente que está ahí, ese que le está ayudando, ese que le está tendiendo la mano, que está sacrificando muchas veces su familia por seguir estando en esos espacios educativos, que entienda que preparándose, que formándose, que está adquiriendo habilidades y destrezas en la forma en cual puede mejorar esa realidad, que ahorita no la ve, pero más adelante sí la ve.
Yo quiero decir a cada papá que también tiene cada chamo que está allí, que miren ese docente que está allí viendo sus espacios, sobreponiéndose a difíciles situaciones, está yendo allí para tratar de darle lo mejor a su hijo con todas las dificultades y debilidades que podemos tener como docentes, pero está haciendo un gran esfuerzo. Igual a mis colegas de los distintos colegios, somos como ese colibrí que va llevando esperanza en medio de tanta adversidad. Rafael, yo te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 15 de enero. Agradezco además cada cosa que tú haces, cada ejemplo que tú das. Conozco tu trabajo, como conozco el trabajo de muchísimos maestros de escuelas de fe y alegría, de otras escuelas públicas, de otras escuelas privadas que pugnan por sobrevivir. La lucha que ustedes están dando es la lucha porque tengamos país, porque tengamos en algún momento algo que podamos volver a llamar nación para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Un gran abrazo, Rafael. Muy buenos días. Gracias, Pichu. Gracias. Muy buenos días. Rafael Peña, director de la Escuela Técnica San José Obrero de Fe y Alegría, ubicada en lo más alto del barrio La Cumbre, en Antímano. La Escuela San José Obrero es una institución espectacularmente hermosa, no solamente en su planta física, sino en la naturaleza y calidad de los procesos de construcción de ciudadanía que en ella se verifican. Allí está desde el drama del docente que no come y que se desmaya, pero que es apoyado y que es asistido por la institución y por los vecinos y por los representantes. Está desde ese drama hasta el drama de 3 hermanitos que de repente empiezan a notar los maestros que ya no llegan tan acomodaditos, tan arregladitos, tan bañaditos, tan peinaditos como solían llegar a sus diferentes grados. Y entonces, bueno, porque gracias a Dios están en una gran escuela, en una gran institución escolar, el maestro hace el seguimiento y descubre que el papá emigró buscando trabajo y que más atrás se fue la mamá y que quedaron al cuidado de un abuelito y que el abuelito tuvo un ACV y que ahora los niños se están cuidando a sí mismos y están cuidando a su abuelo. Esas cosas pasan todos los días en decenas de miles de escuelas venezolanas. Y esas escuelas siguen a flote porque existe algo llamado el maestro, la maestra, que aunque no tienen con qué comprarse un par de zapatos, siguen siendo allí la referencia de civilidad, la referencia civilizatoria, la referencia para poder creer que algo llamado Venezuela existe y tiene futuro. Eso es lo que estamos hoy nosotros conmemorando en este Día del Maestro. Yo no puedo terminar este segmento del programa sin elevar una plegaria por el alma de Antonio Luis Cárdenas Colmenter. Él fue maestro, fue profesor, fue ministro de Educación, tuvo el valor de, instalándose como ministro de Educación, decir: la educación venezolana es un fraude y hay que resolver ese fraude. Teniendo el barril de petróleo a $9, Antonio Luis Cárdenas Colmenter creó el programa alimentario escolar, creó las bibliotecas de aula, creó los proyectos pedagógicos de aula y de plantel. Repito, con el barril de petróleo a $9 apenas. Estos vándalos que tienen el barril de petróleo a más de 50 dicen que no tienen cómo llevarle comida a los niños en las escuelas básicas oficiales. Nuestra palabra entonces de recuerdo amoroso y agradecido a maestros como Simón Rodríguez, a maestros como Luis Beltrán Prieto Figueroa, a maestros como Arturo Uslar Pietri, a maestros como Antonio Luis Cárdenas Colmenter. Maestros como ellos están hoy en decenas, en centenares, en miles de escuelas venezolanas, siendo la personificación de la esperanza. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unidad.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la Fuerza es la Unión. Ayer se produjo la procesión de la Divina Pastora, una de las manifestaciones de fervor católico, de fervor mariano más grandes del continente, más grandes del mundo, indudablemente la más grande de Venezuela. Repito, eso ocurrió ayer en Barquisimeto, y en ese contexto de esa inmensa demostración de fervor católico, de fervor mariano, se produjo la homilía. Estuvo a cargo de Monseñor Víctor Hugo Basabe. Monseñor Víctor Hugo Basabe es arzobispo de San Felipe y es administrador apostólico de Barquisimeto. En esa condición le correspondió a Monseñor Víctor Hugo Basabe la homilía de esta hermosísima jornada de compromiso religioso del pueblo católico venezolano. En el contexto de esa homilía hubo expresiones muy importantes, no sorprendentes, por cierto, porque venimos de escuchar la carta fraterna que emitió la reciente Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. Venimos de escuchar las palabras de instalación de Monseñor José Luis Azuaje, de esa misma asamblea, expresiones de ese claro compromiso de la Iglesia Católica con el dolor, el sufrimiento y la lucha del pueblo venezolano. Sin embargo, las palabras de Monseñor Víctor Hugo Basabe fueron claras, fueron latigazos, no solamente para castigar a quienes lo merecían, sino también para estremecer la conciencia del pueblo católico. Víctor Hugo Basabe condenó ayer a quienes vendieron su conciencia por 4 monedas y traicionaron la confianza del pueblo venezolano, e hizo un llamado a la lucha, a la resistencia, en función de lo que como pueblo católico, como pueblo de Dios, debemos asumir y debemos luchar. En línea precisamente a Monseñor Víctor Hugo Basabe. Monseñor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le pido la bendición para toda nuestra audiencia y quisiera pedirle que extendiera un poco los contenidos de ese discurso que ayer estremeció al país y ciertamente alteró a quienes están usufructando el poder. Le escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, un abrazo fraterno para ti y la bendición para todas las personas que son seguidoras de tu programa a nivel nacional. Ciertamente, Chugo, ayer yo simple y llanamente lo que recurrí fue a hacer lo que nos dice un teólogo protestante, un teólogo de origen alemán, que él dice que cuando se predica en los actos de culto, se debe hacer con la Sagrada Escritura en la mano y con un periódico en la otra. Lo que quiere significar es que se debe partir desde la palabra, pero se debe tener la preocupación de actualizar esa palabra, qué dice esa palabra, qué denuncia esa palabra, qué anuncia esa palabra en el contexto específico en el que el predicador está dirigiéndose al pueblo que le escucha.
Y bueno, ayer teníamos una palabra, porque en todo momento yo parto de la palabra, yo siempre en mi familia parto de la palabra que tengo enfrente, y por supuesto, esa palabra que correspondía a la misa de María, Madre, al pie de la cruz del Señor, entonces me llevó a hacer esa reflexión en favor del pueblo venezolano, porque ciertamente el pueblo venezolano, como yo lo decía en la homilía, es un pueblo que, así como el antiguo pueblo hebreo, en la primera lectura de la misa se encontraba sitiado, el pueblo venezolano también lo está. El pueblo venezolano está sitiado por una tiranía, el pueblo venezolano está sitiado por un gobierno que prácticamente no le deja respirar, está sitiado por un gobierno que cada vez nos hace más difícil la vida a todos, está sitiado por un gobierno que ha hecho pues que muchos de nuestros mejores hombres y mujeres se hayan ido del país, está sitiado, es un gobierno pues que tiene sitiados a los maestros venezolanos por los salarios de hambre, con las condiciones de trabajo, con las condiciones de movilización en las que nuestros maestros tienen que ejercer su labor. El pueblo, es un pueblo sitiado, los profesionales médicos tienen que hacer prácticamente piruetas en los hospitales y tristemente tienen que ver morir a la gente por la falta de insumos, por la imposibilidad que tienen las personas de poder adquirir los medicamentos tan costosos como están. Hay una realidad que se nos impone, y esa es una realidad que tenemos que iluminar desde la palabra de Dios. Nosotros como sacerdotes y obispos, y de manera muy particular como obispo, estamos investidos de un ministerio profético, y como profetas de este pueblo estamos llamados a anunciarle la riqueza, la belleza de la palabra de Dios, pero también estamos llamados a hacer voz de los que no tienen voz en la denuncia de todo aquello que sea contrario a los valores del Evangelio. Estamos conversando con Monseñor Víctor Hugo Basabe, arzobispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto, y quien el día de ayer pronunció la homilía correspondiente a la procesión de la Divina Pastora, la más grande manifestación de fervor mariano en el país y una de las más grandes del continente y del mundo. Monseñor, el poder, como era de esperarse, reaccionó frente a su palabra clara y profética. Sorprendentemente, una persona, el señor Maduro, que se la pasa manoseando el nombre de nuestro Señor y los símbolos de la fe para utilizarlos en función de su planteamiento proselitista, político, partidista, pidió a la Iglesia no hacer política desde los púlpitos. ¿Cuál es su respuesta, Monseñor? No esas palabras, porque no se trata de que usted vaya a debatir con ese personaje, sino ¿cuál es, en su opinión, la responsabilidad de quienes tienen en sus manos las palancas del poder y de quienes aspiran a tenerla? Porque también a eso hay que echarle una mirada. ¿Le escuchamos? Bueno, Chugo, mira, para mí la política es, como la doctrina clásica lo establece, el arte y la ciencia del bien común. Y el político es aquel que se dedica pues a preocuparse por el bien común de las personas. Ciertamente en nuestro país, lamentablemente, la política se ha desdibujado. La política se ha convertido pues simple y llanamente en el medio para el control del poder, y desde el control del poder ejercer, no en función del bien común, sino como mecanismo de manipulación del pueblo. Y bueno, lamentablemente las palabras de este señor se caen por su propio peso. Nosotros no somos operadores políticos, somos políticos en el sentido de que somos ciudadanos conscientes de trabajar en función del bien común, y a eso nosotros pues siempre nos dispondremos. Para mí no vale la pena ni siquiera hacer un comentario de las palabras de este señor, porque sus hechos están a la vista de todos. Y se trata de un hombre que, si algo se ha preocupado, es por hundir cada vez más a este pueblo. Es la representación de la antipolítica, precisamente quien nos llama a nosotros a no ser políticos, porque él, como presidente de la República, que ha llegado allí, bueno, por un proceso último y legítimo, que ha llegado allí pues con muchas interrogantes, de lo menos que se ha ocupado es verdaderamente de hacer política para este pueblo, porque de lo menos que se ha ocupado
preocupado es de generar bien común para este pueblo. Le molesta la crítica, le molesta la disidencia, tenemos cantidad de hermanos nuestros presos, tenemos cantidad de hermanos nuestros exiliados, tenemos cantidad de hermanos nuestros a quienes se les ha impuesto un destierro forzado, simple y llanamente por lo que está pasando en Venezuela y sobre todas las cosas por presentar propuestas de cambio para Venezuela. Y ahí en ese sentido yo quiero hacerle saber a este señor y a todos sus seguidores, nosotros no estamos usando los púlpitos para hacer política, en el sentido de que, como lo quieren hacer ver, somos operadores políticos. Nosotros lo que sí, siempre pondremos nuestra voz es a disposición del pueblo y siempre desde nuestros púlpitos anunciaremos a Jesucristo, pero denunciaremos todo aquello y a todo aquel que en lugar de actuar en favor del pueblo, actúe en contra de él, generando pues todas estas situaciones de dificultad en las que este pueblo está inmerso. Finalmente, Monseñor, estamos conversando con Monseñor Víctor Hugo Basabe, arzobispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto, y quien ayer pronunció la homilía en la procesión de la Divina Pastora, que estremeció al país y que ciertamente generó reacciones de alergia en el poder. Finalmente, Monseñor, en el reciente documento emitido por la Conferencia Episcopal, la Carta Fraterna, que yo, por cierto, exhorto a todo el que sigue este programa, a todo el que escucha cada madrugada nuestros humildes aportes, yo exhorto a todo el que pueda, busque ese documento y lo lea. En el punto 4 de ese documento, ustedes dicen de manera muy clara, los obispos venezolanos dicen de manera muy clara, que el protagonista de la lucha por la construcción del país es el pueblo venezolano. Y en las líneas finales de ese punto 4, exhortan al surgimiento de un nuevo liderazgo político y social que lleve adelante esta lucha. ¿Qué comentario nos hace a propósito de esta afirmación en ese documento? Pues efectivamente, Chucho, para nosotros uno de los grandes problemas que tiene el momento político que estamos viviendo es que al pueblo no se le considera sujeto social del cambio. Y para nosotros es muy claro que en Venezuela habrá un cambio en la medida que al pueblo se le dé el lugar que le corresponde, en la medida que todos asumamos, porque muchas veces se habla del pueblo desde una cierta distancia. Si algo dejamos claro nosotros en el documento, en la Carta Fraterna que hemos producido a conclusión de nuestra última asamblea plenaria ordinaria, es que nosotros somos parte del pueblo también, que nosotros caminamos en medio del pueblo, que nosotros somos pueblo. Y en ese sentido nosotros estamos invitando a que desde el mismo pueblo surja una nueva dirigencia ante la carencia de una dirigencia con principios éticos de referencia, ante la carencia de una dirigencia que ponga en el centro de sus reflexiones, que ponga en el centro de su pensamiento, en el centro de sus acciones y en el centro de su corazón al pueblo de Venezuela, a este país enteramente. Y a eso es a lo que nosotros estamos invitando, a que el pueblo asuma el papel que le corresponda como sujeto social del cambio, a que la dirigencia entienda que el pueblo no es una masa manipulable, sino que el pueblo es un sujeto activo en producir los cambios políticos que en Venezuela se necesitan. Yo estoy muy claro en que uno de los grandes problemas de Venezuela no es que haya un pueblo adormecido, no es que haya un pueblo que no tenga conciencia de cambio, sino que hay un pueblo a quien no se le ha permitido expresarse, hay un pueblo a quien no se le ha valorado como sujeto social, y mientras eso no suceda, en Venezuela el cambio no se va a producir. Yo por eso invitaba ayer también en la homilía a cambiar desde lo profundo de nuestro ser lo que tenemos que cambiar para desde el cambio interior y desde el cambio en nuestra vida poder cambiar también nosotros a Venezuela. Y en ese sentido, pues, nosotros, si algo hacemos en la Carta Fraterna, es reafirmar nuestro compromiso con este pueblo tan sufrido, de acompañarlo en sus anhelos de cambio, de acompañarlo en producir ese cambio, de ayudarlo en este momento tan difícil que está pasando a través de todas las acciones que desde la pastoral social en todo el territorio de Venezuela nosotros venimos desarrollando, y de defender a este pueblo ante los embates de quienes por simple y llanamente permanecer en el poder cometen contra él. Monseñor,
Yo le agradezco enormemente que haya atendido nuestra llamada madrugadora y le ruego humildemente su bendición para la audiencia de Radio Caracas Radio, para este pueblo querido, para este pueblo doliente. Bueno, gracias a ti también, Chugo, por la oportunidad pues, de expresarme ante la gente, y llega a todos mi bendición y mi compromiso, mi promesa, no solamente promesa, sino la certeza de mi acción, hacer todo lo que pueda pues, por este pueblo venezolano, y que el pueblo pues se sienta bendecido por Dios. Yo desde acá les hago llegar mi bendición a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les invito a todos a no dejarse ganar por la desesperanza, y mucho menos a dejarse ganar por la resignación. Los venezolanos por nada del mundo podemos resignarnos a vivir en un país de carencia, a vivir en un país de sufrimiento. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Monseñor. Era Monseñor Víctor Hugo Basabe, arzobispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto, quien pronunció ayer la homilía en la procesión de la Divina Pastora, y que hoy, para todos nosotros, ha extendido de manera tan generosa y tan contundente, tan clara y tan pedagógica su mensaje como pastor, como obispo, como sacerdote y como ciudadano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En su extraordinaria intervención en nuestro programa, Monseñor Víctor Hugo Basabe acaba de decir algo extremadamente cierto. Dijo, tenemos un pueblo venezolano hostigado, sitiado, agredido por quienes desde el poder utilizan esas palancas no para el bien común, sino para eternizarse en el poder y para su propio provecho. Un ejemplo clarísimo de eso fue lo ocurrido ayer en la sede de la organización no gubernamental Prepara Familia. Todos quienes siguen este programa saben qué es Prepara Familia. Es una ONG que se encarga de dar apoyo moral, espiritual, físico a los niños del Hospital JM de los Ríos, a las madres del Hospital JM de los Ríos y a todo aquel que puedan ayudar. Existe una situación compleja en el hospital, desgraciadamente. Allí ha habido estructuras directivas que se han encargado insólitamente de bloquear, de obstruir la ayuda a los niños, y esta ONG y muchos venezolanos que quieren ayudar han tenido que desarrollar estrategias para que pueda llegar la ayuda hasta quien la necesita. Y dentro de esas estrategias, que no vamos a detallar acá por razones obvias, está la existencia de centros de acopio para poder acumular y organizar la ayuda que es llevada a los niños. Estoy hablando de medicamentos, de insumos, estoy hablando de pañales, estoy hablando de fórmulas lácteas. Bueno, el centro de acopio para esos implementos que son tesoros para nuestros niños fue allanado ayer. Sí, allanado ayer. La fuerza pública se presentó y hay un proceso de hostigamiento prácticamente desde el pasado domingo.
Tenemos en línea a Catherine Martínez. Catherine Martínez es la valiente venezolana que está al frente de la ONG Prepara Familia. Catherine, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó ayer en el centro de acopio y cómo se resolvió esa situación? ¿Cuál es el antecedente y cuál es la perspectiva? Te escuchamos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad, Cho. Bueno, mira, realmente esta es una situación que comenzó el día domingo. El día domingo en la noche nos llamaron vecinos del centro, del lugar donde tenemos el centro de acopio, para decirnos que ahí se realizan, por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que este centro de acopio, además de tener allí pues todo lo que recibimos de donaciones de la diáspora, y donaciones de ropa, de juguetes, de zapatos, de fórmulas, de todo lo que podemos llevarle a los niños hospitalizados, no solo del JM de Los Ríos, sino también de otras unidades pediátricas de Caracas. Bueno, lamentablemente ahí no solamente recibimos y tenemos estas donaciones, sino también tenemos un equipo de voluntarias que trabajan allí todos los días organizando las bolsas y los combos de dignidad que son entregados a estas familias. El día domingo pues recibimos esta denuncia, esta llamada de parte de los vecinos, nos trasladamos allá y junto con la dueña de la casa, nosotros estamos en una situación allí de comodato. Cuando llegamos, bueno, encontramos que estaba invadida la casa, nos encontramos con las personas adentro, los invasores, una situación súper delicada. Ellos habían removido todo, estaban ahí adentro cuando nosotros pudimos ingresar. Fue algo muy fuerte realmente. Ellos al final se van, nosotros llamamos a la policía desde que llegamos, al final vino la policía, unos oficiales de la policía de Caracas vinieron, no tomaron la denuncia, nos dijeron que teníamos que acudir al 6CPC. Luego el día, bueno, pensamos que ya estaba solucionada la situación en parte. El día de ayer pues nos llaman los vecinos nuevamente, la dueña de la casa también, que había una situación otra vez irregular. Esta vez pareciera que estaban también algunos de los invasores del domingo que habían llegado allí y que además estaban funcionarios de la policía. Nosotros volvemos allí, volvemos a ir, llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a los periodistas que acudieran, porque realmente ya pensamos que esto es de otra cosa, era muy delicado. Cuando llegamos realmente sin orden judicial, nunca nos presentaron una orden judicial. Estaban estos funcionarios de la policía, estaba un comandante que explicó toda la situación, dijeron que ellos venían a verificar cada una de las donaciones que estaban allí, que ellos querían que les presentáramos qué era lo que estaba pasando. Es muy delicado porque cuando nosotros llegamos ya habían cajas que estaban en las camionetas de la policía que ya habían empezado a sacar. Además ellos entraron sin orden judicial y nosotros eso sí lo denunciamos porque no puede ser que esta situación ocurra cuando nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo. Además en ninguna casa puede haber este tipo de entrada de funcionarios sin orden judicial. Luego de esto pues ellos estuvieron conversando, estuvimos explicándole todo el trabajo que hacemos, enseñamos nuestras carpetas con todas las donaciones que recibimos y ellos recibieron una orden por orden superior. Asimismo nos dieron esta información que fue paralizada pues en lo que ellos estaban realizando, la actuación, y bueno, devolvieron las cajas que habían sacado afuera y nos devolvieron las cédulas, las identificaciones. Pero bueno, mira, nosotros hacemos una alerta, un llamado, nosotros somos defensores de derechos humanos, como ustedes saben, somos peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas a los niños y niñas del Hospital JM de Los Ríos. También nuestros informes y nosotros hemos estado particularmente en distintas audiencias, no solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos hemos reunido con la señora Bachelet, cuando vino al país, estuvimos en distintos informes que se han presentado, donde la señora Bachelet y el equipo de la Oficina de la Alta Comisionada pues ha manifestado su preocupación por la ciudad y además ha denunciado la situación de riesgo de los niños gracias a los informes que hemos enviado. Adicionalmente también vemos con preocupación que la labor a nivel de acción humanitaria se trata de criminalizar y bueno, nosotros sí hacemos un llamado para que esto no ocurra, que esto cese, pareciera, esperamos que esto sea así y así lo dijeron los oficiales que estaban allí, que esto había cesado, que habían recibido una llamada
Bueno, queremos que todo quede así. Nosotros participamos inclusive en el clúster de nutrición de Naciones Unidas en Venezuela. Estamos participando de una manera totalmente clara y tenemos ya desde que llegó Naciones Unidas participando en los clubs. De verdad que nos preocupa esta situación, no solamente nosotros como defensores, sino también esta acción que realizamos diariamente de acompañamiento, asistencia y de defensa de los derechos de los niños. Actualmente es lo que queremos aprovechar esta oportunidad. Además de todo esto que ocurrió, aquí hay que decir que en este momento, mientras ayer estaba pasando todo esto, el servicio de hematología suspendía las consultas debido a la situación grave que tienen, porque cada día tienen menos enfermeras, actualmente tienen apenas 2 enfermeras, el quirófano del servicio de hematología está cerrado por una situación de bacterias importante, siguen ellos como todo el hospital con problemas con el suministro irregular de agua, los niños reciben quimio y tienen que, bueno, imagínate, asistir al baño, todas las personas que han tenido quimio, han recibido quimio en su vida, saben lo delicado que es esto, los niños vomitan, bueno, sin baño, sin agua, o sea, realmente muy delicado. Y además de eso, bueno, todo el tema de los materiales que no están esterilizados, bueno, de verdad que son demasiadas las denuncias, no solamente en este servicio, o sea, empezamos el año con el servicio de cardiología del Hospital JM de Los Ríos cerrado, y bueno, cada servicio tiene una complicación, no solamente en el JM, que es un reflejo de lo que pasa en todo el país, sino que todas las unidades pediátricas están sintiendo en sus pacientes, en los médicos y todo, el impacto de esta emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo en el país. Entonces, nosotros esperamos que esto haya sido algo puntual, que no tenga nada que ver con el trabajo que realizamos, pero mira, ya es la segunda vez en menos de una semana que ocurre esta situación. Sabemos que allí hay algo extraño con estos invasores que vinieron. Nosotros, bueno, por supuesto vamos a acudir a las instancias nacionales e internacionales para denunciar esto. Y bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. En este momento, bueno, tendremos que mudarnos a lo mejor de allí, lo más seguro, porque con toda esta situación es muy riesgoso. Bueno, llevar a resguardo pues todo lo que está allí para continuar apoyando a los niños. Y bueno, tendremos que buscar una nueva sede para nuestro centro de acopio. Y bueno, agradecemos de verdad el apoyo, mira, de los vecinos, la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos que estuvieron con nosotros allí, los medios de comunicación, todos los periodistas que inclusive se hicieron presentes allí para apoyar. Y bueno, mira, el equipo de Prepara Familia, los voluntarios, de verdad que muy agradecidos con todo, porque si por la bulla, por todo lo que pasó, también eso hizo que todo esto se suspendiera, sabemos que es así. Y de verdad que bueno, nosotros continuamos con nuestro trabajo y bueno, adelante, porque realmente los niños y adolescentes no pueden continuar en una situación de vulnerabilidad como la que estamos denunciando, que cada día se agrava y que ellos reciben pues el impacto de esta emergencia y la terminan pagando con sus vidas, con el fallecimiento de tantos niños, y esto no lo podemos permitir. Y estas situaciones pues no van a callar el trabajo que hacemos. Y en estos momentos tendremos que suspender por unos días, esperemos que no sea por meses, sino por una semana, la asistencia diaria de llevar las bolsas a las distintas unidades y acudir a los servicios del hospital a llevarle las bolsas a las madres y a los niños, porque bueno, ahora tenemos todo en distintos lugares, tenemos que buscar el lugar donde vamos a estar, y todo eso pues lleva una operatividad que nos va a suspender por los momentos estas entregas. Y bueno, esperamos que muy pronto podamos restablecerla y que además podamos continuar como siempre la defensa de los derechos de los niños. Nosotros formamos parte de la RENA, de la red de organizaciones de niños y niñas adolescentes, de la red de derechos humanos del país, de Sinergia, de muchas redes y de la Red Naranja, porque nosotros también apoyamos a las mujeres cuidadoras. En consecuencia, nosotros hacemos tal vez que sin orden judicial pues recibimos ayer a estos funcionarios, y bueno, y esta invasión tuvo el domingo, y esperemos que esto cese aquí como se comprometieron los funcionarios, y esperemos que esto termine y que podamos continuar con nuestro trabajo, y que estas invasiones como la que nosotros pudimos, fuimos víctimas el día domingo, pues que le ocurren a muchos venezolanos, que esto tampoco se visibiliza porque la gente tiene miedo. Bueno, nosotros no tenemos miedo y lo vamos a decir y lo vamos a denunciar, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Esto no puede continuar,
los defensores de derechos humanos no podemos ser criminalizados por nuestro trabajo. Y las organizaciones que trabajamos en el área de acción humanitaria, que hacemos los dos trabajos, las dos defensas, no podemos tampoco ser criminalizados por entregar insumos cuando sabemos la situación tan grave que estamos enfrentando, y de verdad nos preocupa. Y bueno, les agradecemos a ustedes, los medios de comunicación, por su alerta, por siempre estar acompañando. Y bueno, gracias a todo eso, pues a la solidaridad de los vecinos y a las redes de derechos humanos, podemos estar contando esta historia hoy. Catherine, te agradecemos vivamente que nos hayas dado este resumen de la gravísima situación. Coincido contigo, fue la movilización de los vecinos, de las ONG, de los defensores de derechos humanos y de los periodistas lo que logró paralizar esta situación. Sigue contando con esta humilde ventana para hacer seguimiento y para dar apoyo a la extremadamente noble y justa labor que ustedes desarrollan. Muy buenos días, Catherine. No, gracias a ustedes y a todos los donantes, la gente que siempre ha estado pendiente, que envía desde una carita de toallitas húmedas hasta, bueno, un paquete de pañales o ropa. De verdad, nuestro agradecimiento, porque gracias a eso, pues muchas familias pueden seguir y echar para adelante en esta situación tan grave. Gracias. Era Catherine Martínez, presidenta de la ONG Prepara Familia, exponiéndonos la terrible situación que vivieron ayer. El domingo sufren una invasión y en vez de llegar la policía a defenderlos de los invasores, llega la policía y genera un allanamiento ilegal en el día de ayer. Frente a eso, es la ciudadanía movilizada la que logra poner las cosas en su sitio. Hay que seguir pendientes. Ante el déficit de Estado, tiene que haber un superávit de ciudadanía. Eso fue lo que se vivió ayer y eso es lo que tenemos que seguir pendientes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Una noticia que acaba de producirse cerca de la localidad de Arequipa, en Perú. Se produjo un temblor importante, con una magnitud de 5.4. Esto ocurrió a las 4:45 de la mañana en ese uso horario, así que hasta ahora no hay mayores referencias. Repito, el temblor fue de una cierta intensidad, no hay mayor información. En todo caso, esto está prácticamente ocurriendo hace muy poco tiempo, entonces en virtud de que hay una importante colonia venezolana en Perú, es importante, es pertinente pues estar a la expectativa y buscar esta información. Quiero terminar este programa en primer lugar agradeciendo pues a nuestros 3 invitados de lujo en este programa de hoy, el profesor Rafael Peña, director de la Escuela Técnica San José Obrero. Hoy, Día del Maestro, nos dio un testimonio muy, muy importante. Luego, Monseñor Víctor Hugo Basabe,
arzobispo de San Felipe, administrador apostólico de Barquisimeto, transmitió un mensaje acá extremadamente importante, extendió y profundizó el contenido de sus palabras ayer en la homilía, esas mismas palabras que conmovieron al país e indignaron al poder. Hizo también una referencia muy importante a lo que fue la Carta Fraterna, el documento emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana. Dice con claridad ese documento, un documento que condena al gobierno y también critica a la oposición y exhorta a la oposición a mejorar. Dice ese documento, acá el sujeto histórico de cambio, el sujeto de cambio social es el pueblo. Y es necesario que del pueblo surja un nuevo liderazgo social y político para hacer frente a las necesidades de superar la crisis y, más allá de superar la crisis, de construir el país que nos merecemos. Muy, muy importante, repito, ese documento, la Carta Fraterna de los Obispos. Búsquenla, revisen ese punto 4 de ese documento y líguenlo, conéctenlo con las palabras de Monseñor Basabe ayer en la procesión de la Divina Pastora, la homilía que celebró. Finalmente, lo ocurrido con Prepara Familia. No hay palabras para describir la indignación que esto genera. Los niños están literalmente muriendo en el hospital JM de los Ríos. Y ojo, los niños que logran llegar al hospital JM de los Ríos en esa condición terrible y desesperada, pagando con su vida la precariedad de la institución. Sin embargo, esos niños son prácticamente privilegiados. Por cada uno de esos niños hay centenares, miles que ni siquiera llegaron a un hospital. No te digo el JM de los Ríos, no, a cualquier unidad pediátrica de provincia. Es terrible la situación. Y el Estado, el gobierno, que debiera estar atendiendo y resolviendo eso, ni lava ni presta la batea. O sea, ni atiende a los niños, ni cumple con su deber, ni cumple con las medidas cautelares aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esos niños, ni lo hace, ni permite que los defensores de derechos humanos colaboren. Por el contrario, se dedican a sabotear, a obstruir el trabajo de estos defensores. Lo ocurrido ayer no tiene perdón de Dios. Es evidente, la presión ciudadana hizo que algún burócrata en el alto poder se diera cuenta de la inmensa estupidez que estaban cometiendo con ese acto de rapiña y mandaron a paralizar esto. Sin embargo, hay que estar muy pendientes y hacer seguimiento a esta situación, porque, repito, ¿quién defiende a los defensores de derechos humanos? Los defiende la sociedad, los defiende el pueblo, los defiende la opinión pública, los defiende la movilización ciudadana, la movilización nacional. Eso es lo que tiene que estar planteado siempre como alerta. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.